Mi hermana le bloqueó el paso a mi hijo con el brazo y dijo, «Esta mesa es para niños bien portados». Su hija ya estaba sentada, riéndose. No discutí. Cogí nuestros abrigos y me fui. Esa noche, cancelé la casa de invierno de $9,000 que había reservado para el viaje familiar. 2 días después, me envió un mensaje de texto, «¿A qué hora debemos registrarnos?». Sonreí y respondí. La mañana de la última Navidad, mi hija, Zoe, se despertó eufórica, saltando por el salón como si fuera el mejor día de su vida. Tiene 9 años y todavía cree en la magia, aunque finja que no. Mis padres nos habían invitado a cenar en Navidad, como siempre, aunque algo se sentía extraño este año. Simplemente, todavía no sabía qué era. El regalo que le hice a Zoe estaba envuelto en 3 capas de papel con temática de Frozen. Cuando lo abrió de un tirón y vio el iPhone nuevo dentro, se quedó paralizada. Luego, me miró como si no pudiera creer que fuera real. La alegría en su rostro hizo que cada turno extra hasta tarde en la noche valiera la pena. Lo había configurado todo, contactos, juegos, una contraseña, todo. O eso pensaba. Pulsó el botón de encendido y la pantalla se iluminó. Luego, frunció el ceño. «Mamá, ¿quién es ese?». Miré el teléfono. No era el fondo de pantalla que yo había puesto. Era una foto de mi hermana, Claire, su marido, Greg, sus 2 hijos y Zoe, de una barbacoa en el patio de hace unos años. Nunca les había enviado esa foto. Ni siquiera recordaba tenerla guardada. Zoe no entendía, simplemente pensó que era raro. Cogí el teléfono y empecé a revisarlo. Todo lo demás parecía limpio, sin fotos, sin mensajes, sin contactos. Solo un evento en el calendario para ese día a las 4 de la tarde, cena en casa de Claire. Estaba guardado con una apellido que no reconocí. La cuenta se había iniciado sesión solo unos días antes, pero el único dispositivo conectado a esa cuenta era este. No tenía sentido. Había comprado ese teléfono precintado. Incluso comprobé 2 veces el recibo para asegurarme de que era nuevo. Al principio, pensé que tal vez me había equivocado, que quizás había mezclado algo durante la configuración. Pero entonces, a las 12:10 del mediodía, recibí un mensaje de texto de mi madre, «Hola, Grace. Rápido cambio de planes. Este año lo haremos en pequeño. Claire es la anfitriona para sus suegros. Hacemos algo la semana que viene, tal vez. ¿Te quiero?». Me quedé mirándolo. El mensaje era tranquilo, casual, pero ya estábamos vestidas. El pastel se estaba enfriando en la encimera. Zoe me había ayudado a hacerlo la noche anterior, como hacemos todos los años. Releí el mensaje 3 veces antes de decir nada. Zoe no hizo preguntas, simplemente se sentó en la mesa de la cocina con el iPhone en sus manos, pasando por las pantallas vacías. Le dije que ya encontraríamos algo que hacer, tal vez ir a ver una película. No podía contarle lo que estaba pasando en realidad. A las 4:03 de la tarde, comprobé la aplicación Buscar mi iPhone. Todavía tenía Compartir en familia conectado a su nuevo teléfono y aún no había eliminado la configuración anterior. Abrí la ubicación. Marcaba justo enfrente de la casa de Claire, esa en la que afirmaba que no iba a organizar nada. No fui de inmediato. Esperé 2 horas. Recogí el papel de regalo. Me serví una copa de vino y me senté en el sofá. Luego, empaqué el pastel, le dije a Zoe que cogiera su chaqueta y conduje. Su coche estaba aparcado en la entrada. También el de mis padres. La luz del porche estaba encendida. A través de la ventana delantera, pude ver luces de Navidad colgadas en la barandilla y a alguien, tal vez la hija de Claire, corriendo con un vestido rojo brillante. Cuando Claire abrió la puerta y me vio allí, de pie, con Zoe y el pastel, se quedó helada. No dije ni una palabra. Simplemente levanté el iPhone. Fue entonces cuando Greg se abalanzó, su voz se alzó antes incluso de que yo entrara. Mi padre apareció unos segundos después, intentando bajar el volumen y mantener la paz. Mi madre se quedó detrás de ambos, en silencio. Ni siquiera iban a negarlo. Claire nunca me miró a los ojos. Sabían que me iba a dar cuenta, simplemente no pensaron que aparecería. Y, desde luego,
No pensaron que lo llevaría tan lejos como lo hice después. No levanté la voz. No grité ni me abrí paso a la fuerza. Simplemente me quedé en el umbral, sosteniendo el teléfono en una mano y el pastel en la otra, y observé cómo el pánico se extendía entre ellos. Greg fue el primero en estallar. Se dirigió directamente hacia mí, como si yo hubiera derribado la puerta, exigiendo saber qué estaba haciendo arruinándoles la Navidad. Dijo que me estaba pasando de la raya, que era la casa de Claire, las reglas de Claire. Mi madre apareció en el pasillo a continuación, ya negando con la cabeza como si quisiera borrarme de la habitación. Todos parecían culpables, pero nadie quería admitirlo. Hice una sola pregunta, no a Greg, ni siquiera a Claire. Le pregunté a mi padre, la única persona en esta familia que solía ser neutral, o al menos mejor fingiéndolo, de dónde salió el teléfono. ¿Tartamudeó? Lo vi mirar a Claire, y luego de nuevo a mi madre. Nadie respondió. Claire cambió de peso, como si solo intentara superar esto y seguir adelante. Volví a preguntar, ¿de quién fue la idea de darle a mi hija un teléfono usado, fingiendo que era nuevo, con una invitación en el calendario a una cena de la que ni siquiera se suponía que debía saber nada? Aún nada. Zoe sostuvo el pastel todo el tiempo. No dijo ni una palabra, solo miraba a Greg con los ojos muy abiertos, probablemente tratando de entender en quién se había convertido de repente. Le dije suavemente que volviera al coche y esperara. Salió sin hacer una sola pregunta. ¿Es lista? Lo sabía. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, volví a mirar a mi familia y les dije que al día siguiente iría a Apple, que denunciaría el dispositivo y rastrearía el Apple ID. Fue entonces cuando comenzó el caos. Greg dio un paso adelante, con la cara roja, gritando sobre cómo estaba siendo dramática y montando una escena delante de los niños. Mi padre intentó apartarlo. Mi madre se quedó allí, con los brazos cruzados, en completo silencio. Claire finalmente habló, me dijo que era solo un error, que estaba exagerando las cosas. De hecho, tuvo el descaro de sugerir que tal vez Zoe había malinterpretado todo. No respondí nada. Simplemente me di la vuelta y me fui. En lugar de ir a casa, llevé a Zoe a un restaurante abierto las 24 horas. Tomó tortitas y leche con chocolate. La observé reírse de la nata montada en forma de muñeco de nieve. Sonreí, pero en realidad no estaba allí. Mi mente ya estaba en movimiento. 3 días después, descubrí exactamente qué había desencadenado todo. Mi prima, Jenny, llamó y dijo, algo nerviosa, oye, ¿sabías que Claire se volvió loca después de ver a Zoe en el periódico? Fue entonces cuando todo encajó. Zoe había sido reconocida por ganar un premio de ciencias regional. Su escuela recibió una subvención por ello. Salió en el periódico, sonriendo frente a su proyecto. Fue algo importante. No se lo había contado a nadie de la familia, porque sabía exactamente cómo operaba Claire, pero, al parecer, Jenny había comentado debajo de la foto en Facebook, etiquetándonos a mí y a Zoe. Eso fue suficiente. Claire lo vio. Y, al parecer, esa noche en casa de mis padres, se desató, despotricando sobre cómo yo estaba presionando a Zoe, cómo era insano y cómo los niños necesitan ser niños. Luego añadió la parte que realmente marcó el tono, no quería que sus hijos se sintieran menos en Navidad. Dijo que no era justo hacer de Zoe el centro de atención de nuevo. Esa fue la palabra que usó Jenny. Así que Claire les dijo a mis padres que mantuvieran las cosas discretas este año. Sin grandes reuniones, solo ella y sus suegros. Mis padres, cobardes como siempre, aceptaron. Así, sin más, Zoe y yo quedamos fuera de la Navidad. Me quedé con eso durante un día entero. Luego, abrí mi aplicación bancaria. No le dije nada a Claire, no la advertí. Simplemente cancelé el pago automático. Durante los últimos 12 meses, había estado cubriendo su alquiler, $3.200 al mes, desde que Greg fue despedido y necesitaron ayuda para quedarse en su barrio, por la escuela de los niños. Nunca se lo había contado a nadie, simplemente lo hice en silencio. Ella dijo que solo necesitarían unos meses. Había pasado un año. Cuando llegó el siguiente ciclo de alquiler y el pago no se realizó, Claire me envió un mensaje de texto. Dijo que debía de haber un fallo en el banco.
La dejé en leído. Unas horas más tarde, volvió a escribir, esta vez de forma menos educada. Por la noche, me llamó 4 veces. Las ignoré todas. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de mi madre: Grace, sé que estás molesta, pero esto es innecesario. ¿Puedes, por favor, no hacerle las cosas más difíciles a tu hermana? Ni una mención a Zoe, ni una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de lo que había pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se iba a arreglar solo. No creían haber hecho nada malo. Para ellos, yo solo estaba siendo emocional, exagerando, poniendo las cosas difíciles. Pero no había terminado. Si pensaban que había puesto las cosas difíciles, todavía no habían visto nada. Claire no perdió el tiempo. 3 días después de que fallara el pago del alquiler, me envió un correo electrónico larguísimo, lleno de referencias vagas a cómo las familias pasan por momentos difíciles y cómo se sentía herida por la forma en que yo había manejado las cosas. Lo cerró con una frase sobre que no es culpa de Zoe, lo que, sinceramente, me enfadó más que el resto. Como si Zoe se hubiera tropezado accidentalmente con un premio que no merecía. Como si Zoe fuera la razón de la ruptura. No respondí. Al día siguiente, Greg me envió un mensaje de texto corto. Sin saludos, sin puntuación, tienes que arreglar esto. Bloqueé su número. Esa semana, el chat del grupo familiar, que no había mirado desde la víspera de Navidad, empezó a iluminarse. Mi madre publicó una foto de los hijos de Claire con una casa de jengibre. Algunas tías intervinieron con emojis de corazón. Luego, mi padre añadió, muy orgulloso de estos ángeles. Verdadero espíritu de equipo. Salí del chat del grupo. Jenny me llamó no mucho después. Dijo que Claire la estaba ignorando porque me había contado la verdad. Luego, soltó la siguiente pieza del rompecabezas. Al parecer, mis padres habían planeado que todos los nietos durmieran en su casa ese fin de semana, como una pequeña tradición postnavideña. Pero ahora, Claire les había dicho que no quería que Zoe estuviera allí. Dijo que no quería lidiar con la tensión. Le dijo a mi madre que preferiría que fueran solo sus hijos y Lucas, el hijo de nuestro primo. Cuando mi madre volvió a aceptar, para mí fue la gota que colmó el vaso. No se lo conté a Zoe, simplemente le dije que los planes habían cambiado. No preguntó por qué, pero pude ver que sabía que algo no iba bien. Dejó de hablar tanto de la escuela. Se quedaba callada cuando le preguntaba por sus dibujos. Y una noche, la sorprendí mirando de nuevo ese iPhone, volviendo a la pantalla de bloqueo como si esperara que apareciera algo nuevo. Cogí el teléfono y lo tiré en un cajón. No soportaba verlo. Claire, mientras tanto, estaba en caída libre. Sin el dinero del alquiler, ella y Greg empezaron a tener problemas. Jenny se enteró por un amigo que trabajaba en la gestión de propiedades, de que el propietario ya les había enviado un aviso. Claire publicó una historia vaga en Instagram sobre gente que te apuñala por la espalda pero te sonríe a la cara. Pero esa no fue la parte que me afectó. La parte que realmente me afectó fue lo rápido que mis padres se convirtieron en sus portavoces. Mi padre me llamó primero, intentó razonar, dijo que Claire estaba luchando, que estaban tratando de mantener unida a la familia. Le pregunté si recordaba quién había mantenido a flote a Claire durante el último año. Dijo, todos estamos tratando de superar esto. Luego lo intentó mi madre. Me dijo que Claire estaba avergonzada, pero no sabía cómo disculparse. Me dijo, esta familia te necesita, Grace. Le hice una sola pregunta, ¿realmente estuviste de acuerdo en dejar a tu única nieta fuera de la Navidad? Se quedó en silencio. Luego dijo, no fue así. Esa fue respuesta suficiente. A partir de ahí, todo empezó a resquebrajarse. Me retiré de las vacaciones familiares conjuntas que habíamos planeado para la primavera. Cancelé la cabaña de alquiler a mi nombre. Claire me envió un mensaje de texto 20 minutos después, ¿de verdad vas a arruinárselo a todos ahora? Madure. La bloqueé también. Luego, las invitaciones a las fiestas de cumpleaños dejaron de llegar lentamente. Primero, la del hijo de Claire, luego, la de la hija de mi prima Melissa. La exclusión silenciosa y gradual. Nadie en la familia dijo nada. Nadie preguntó por qué Zoe no aparecía.
Nadie se preocupó, excepto Jenny. Se mantuvo cerca. Dijo que sentía como si estuviera viendo un accidente de coche a cámara lenta y no podía apartar la mirada. Me preguntó si los iba a perdonar. Le dije que no. No se trataba de perdón. Se trataba de límites, de trazar una línea y mantenerla. De asegurarme de que Zoe nunca, nunca, piense que ser buena en algo significa ser castigada por ello. Y aún así, no había terminado. Todavía no. Porque recordé algo más. En marzo pasado, Claire me había pedido que firmara como avalista en una solicitud para una escuela privada para Lucy. Dijo que era solo una formalidad, algo sobre los tramos de ingresos y aumentar la elegibilidad. Lo había olvidado por completo, pero no había retirado mi nombre. Y de repente, me di cuenta de que todavía quedaba un último hilo por cortar. Llamé a la escuela un martes por la mañana y les dije que necesitaba retirarme como avalista de los documentos de inscripción de Lucy. La mujer al teléfono sonó sorprendida, pude notar que esto no sucedía a menudo. Me preguntó si algo había cambiado, y le dije que sí. Dijo que necesitaría presentar la solicitud por escrito, lo cual hice en menos de una hora. Para el miércoles por la tarde, la solicitud estaba en revisión. El viernes por la mañana, Claire me llamó desde un número que no reconocí. Ni siquiera intentó ser educada. Simplemente dijo, ¿qué demonios has hecho? Colgué sin decir una palabra. 2 horas después, recibí un mensaje de texto de Greg. ¿De verdad crees que esto arregla algo? ¿Te crees mejor que todos? Lo bloqueé de nuevo. Otro número esta vez. Esa tarde, llevé a Zoe a nuestro restaurante de po favorito. Luego, fuimos a casa e hicimos palomitas. Quería volver a ver esa película de Navidad de animación en stop motion con el abominable hombre de las nieves. Fue la primera vez que la vi realmente relajada en semanas. Se acurrucó a mi lado, medio dormida antes del final. A la mañana siguiente, abrí la puerta de mi casa para coger el periódico, y había un sobre en mi felpudo. Sin sello, sin letra, sin nombre. Dentro estaba la misma foto del iPhone de Zoe, Claire, Greg, sus hijos y Zoe, tomada en una barbacoa familiar hace años. Solo que esta vez, alguien había dibujado una gruesa X negra sobre la cara de Zoe. En la parte de atrás, decía, disfruta de tu victoria. Espero que tu hija aprenda pronto lo que se siente al perder. Me quedé allí, en el umbral, durante un minuto entero, con el corazón latiendo con fuerza. Revisé las cámaras del pasillo. Nada. Nadie había venido a la puerta esa noche, y la entrada principal del edificio se cerraba con llave después de las 10 de la noche. Era sutil, pero era una amenaza. Guardé la foto en un cajón, el mismo en el que había metido el iPhone. No se lo conté a Zoe. Ni siquiera se lo conté a Jenny. Pero algo cambió después de eso. Ya no sentía ira. Me sentía concentrada. El lunes, Jenny llamó, susurrando como si estuviera compartiendo secretos de estado. Claire y Greg habían sacado a Lucy de su escuela privada. No podían permitirse la matrícula sin ayuda financiera, y, al parecer, Claire intentó salirse con la suya con algún tipo de plan de pago, pero le salió el tiro por la culata. Les dijeron que Lucy tendría que terminar el año escolar en otro lugar. No tenían un plan B, solo caos. Y ahora, Lucy se transferiría a la misma escuela pública que Zoe, la misma que Claire una vez había llamado educación mínima indispensable. Pero esa no fue la parte que realmente me afectó. Más tarde esa tarde, recibí un mensaje directo en Instagram de Lucy: ¿por qué mi madre te echa la culpa de todo? ¿Qué pasó? Tiene 12 años, atrapada en medio de algo que no creo. Miré el mensaje durante mucho tiempo, pero no respondí. ¿Qué podría decir? ¿Que su madre se había vuelto contra su prima porque no soportaba ver brillar al hijo de otra persona? El silencio en la familia se hizo más fuerte esa semana. Las invitaciones a las fiestas de cumpleaños dejaron de llegar. Mi madre no me envió ni un solo mensaje de texto. Tampoco mi padre. Empezaron a hacer esto de publicar viejas fotos familiares en Facebook, con leyendas como, algunas personas vienen y van, pero la familia es para siempre. Jenny me seguía enviando capturas de pantalla con comentarios sarcásticos. Y entonces, justo cuando empezaba a pensar que lo peor había pasado,
mi padre apareció en mi puerta sin avisar. Parecía más pequeño, de alguna manera, como si alguien le hubiera quitado el aire. No pidió entrar, simplemente se quedó allí y dijo que quería aclarar las cosas. Le dejé hablar. Me dijo que Claire y Greg probablemente se mudarían con ellos, que las cosas se habían salido de control. Luego, casi como si no pudiera evitarlo, se le escapó. Me dijo que no todo había sido idea de Claire lo de dejar a Zoe fuera de la Navidad. Que mi madre lo había sugerido. Que les había dicho que quizás sería mejor así, para evitar tensiones competitivas. Fue entonces cuando supe que nunca fue solo Claire. Mis padres fueron cómplices desde el principio. Le pregunté si Zoe había sido siquiera mencionada en alguno de sus planes para las fiestas. No respondió, solo miró al suelo, como si esperara que se abriera y se lo tragara. Cerré la puerta detrás de él después de que se fue, y me quedé sentada allí. No era pena. Era claridad. Pero no había terminado, porque 3 días después, recibí una carta de una agencia de monitoreo de crédito. Al parecer, alguien había intentado abrir una tarjeta de crédito a mi nombre, con toda mi información legal, dirección, fecha de nacimiento, todo. La solicitud había sido marcada y rechazada por inconsistencias, pero el aviso llegó de todos modos. Yo nunca la había solicitado. Solo 2 personas, fuera de los bancos, habían tenido acceso a ese nivel de detalle personal. Una de ellas era Claire, de cuando la ayudé con los formularios escolares de Lucy. La otra era mi madre. Y así, de repente, el juego cambió. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina, mirando esa alerta de crédito como si fuera una especie de prueba final. ¿La peor parte? Ni siquiera me sorprendió. Después de todo lo que habían hecho, esto parecía inevitable. Así que, seguí los pasos. Llamé a la agencia de crédito, informé del intento fraudulento, congelé mi crédito y cambié todas las contraseñas que pude recordar. Saqué mis viejos archivos del almacén y revisé los formularios que había presentado en nombre de Claire el año anterior. Y allí estaba, una copia escaneada de una declaración de impuestos que incluía nuestros 2 nombres y toda la información relevante. Pensé en presentar una denuncia policial. Tenía suficiente para abrir una investigación, pero algo me detuvo. No fue piedad, ni vacilación. Fue estrategia. Porque una vez que hiciera esa llamada, no habría vuelta atrás. Esperé. 2 días después, recibí un correo electrónico del propietario del edificio de Claire, un tipo llamado Vic. Dijo que se ponía en contacto porque Claire me había puesto como contacto de emergencia. Llevaba más de 30 días sin pagar el alquiler, y estaban iniciando un procedimiento de desahucio formal. Quería saber si iba a intervenir, como había hecho antes. Miré ese correo electrónico durante 1 minuto entero. Luego, respondí, no vuelva a contactarme. Ya no tiene mi apoyo. Elimine mi información de inmediato. Sin saludos cordiales, sin firma. Creo que esa fue la primera vez que a Claire le quedó claro de verdad que no iba a volver. La noche siguiente, recibí una llamada de mi madre. No respondí. Luego, me envió un mensaje de texto, tenemos que hablar. No tenía ni idea de que las cosas habían llegado tan lejos. Por favor, no destruyas a tu hermana. Esa palabra de nuevo, destruir, como si yo hubiera estado blandiendo un hacha todo este tiempo. Unas horas más tarde, vi algo inesperado. Claire publicó en Facebook una larga publicación pública sobre traición familiar, falsa generosidad y gente que finge ayudar solo para castigarte después. Sin nombres, pero no era sutil. La gente empezó a comentar, algunos con una vaga simpatía, otros con preguntas confusas. Algunos compartieron publicaciones de Greg sobre ver a la gente mostrar sus verdaderos colores. Me quedé en silencio, pero Zoe notó la tensión. Me preguntó por qué ya no iba a casa de la abuela. Le conté la verdad. No toda, solo lo suficiente. Le dije que algunas personas no estaban siendo amables, y que no era un lugar en el que necesitáramos estar en ese momento. Asintió y volvió a sus dibujos. Entonces, algo cambió. Claire y Greg se mudaron con mis padres. Jenny lo confirmó. Dijo que su madre se los encontró en el supermercado, vio a Greg discutiendo con alguien en el aparcamiento.
Claire fingió no reconocerla. En cuestión de días, mis padres empezaron a llamar de nuevo. Primero mi madre, luego mi padre, luego ambos. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Esto no es sano. Estás dividiendo a la familia. ¿Podemos sentarnos y hablar como adultos? No dejes que el dinero arruine tu relación con tu hermana. Esa última me hizo reír. Luego llegó la gota que colmó el vaso. Recibí una llamada de la escuela de Zoe. La consejera de orientación quería hablar conmigo sobre una situación con otra alumna. Al parecer, Lucy había estado diciendo a otros niños que Zoe era mala y presumía demasiado. Hubo algunas discusiones en clase, un incidente en el comedor donde Zoe terminó sentada sola. Todavía no era grave, pero era suficiente. Programé una reunión con la escuela. Luego, me senté con Zoe y le expliqué lo que estaba pasando, con calma, sin culpar a nadie. No lloró. No preguntó por qué. Solo dijo una cosa: no quiero ser como ellos. Esa noche, abrí un documento en blanco y escribí todo. Cada transferencia bancaria, cada pago de alquiler, el teléfono, el intento de tarjeta de crédito, la retirada de la escuela, las amenazas. Lo guardé todo. No porque planeara publicarlo, sino porque quería tener toda la verdad en un solo lugar. Luego, hice lo único que aún no había hecho. Llamé a mi abogado. No para presentar cargos, todavía no. Solo para iniciar el proceso de desvincular legalmente a Claire de cualquier cosa ligada a mi nombre, para proteger a Zoe, para hacerlo hermético. Y finalmente, bloqueé hasta el último número, mis padres, Claire, Greg, incluso los primos a los que les gusta jugar a dos bandas. No terminé por despecho. Terminé porque el fuego ya había consumido suficiente. La siguiente vez que oí hablar de Claire, no fue de ella ni de mi madre. Fue de Jenny, que me envió una captura de pantalla. Era una recaudación de fondos. Claire había iniciado un GoFundMe. El GoFundMe se titulaba: Ayúdanos a reconstruir una familia destrozada. Claire lo había publicado con una foto de sus hijos, sentados en el porche de la casa de mis padres, con aspecto solemne y cuidadosamente posado. La leyenda debajo me revolvió el estómago. Escribió sobre cómo los habían echado de su casa, cómo alguien en quien confiaban les había dado la espalda, y cómo estaban luchando por salir a flote por el bien de los niños. Nunca mencionó mi nombre, pero no hacía falta. La gente sabe leer entre líneas. Lo miré durante mucho tiempo, recorrí los comentarios. La mitad eran extraños, ofreciendo oraciones y enviando 10, 20, $50. Pero unos pocos eran familiares, primos con los que no había hablado en meses. Mi tía Val, incluso la hermana de Greg, esa que una vez me pidió una recomendación de trabajo y lloró cuando le dije que no podía ayudar. Claire había convertido en un arma lo único que le quedaba, la narrativa. No respondí públicamente. No compartí mi versión. No publiqué capturas de pantalla ni hice una contracampaña. Pero tampoco me quedé quieta. Primero, denuncié la recaudación de fondos por afirmaciones falsas. Presenté documentación a través del sistema de denuncias de la plataforma, demostrando que el desahucio de Claire no se debió a ninguna tragedia, sino a un alquiler impagado, que yo figuraba como contacto de emergencia sin mi consentimiento y que ella había creado deliberadamente una narrativa falsa para ganarse la simpatía. 2 días después, la recaudación de fondos desapareció. Jenny confirmó que Claire había perdido el acceso al dinero. No se había recaudado mucho, quizás unos cientos, pero lo suficiente como para que doliera, lo suficiente como para que supiera que había estado observando. Luego vinieron las consecuencias. Greg llamó a Jenny borracho una noche y le dijo que yo había arruinado a su familia. Le dijo que era una vengativa, que Zoe va a acabar igual que su madre, enfadada y sola. Jenny le colgó. 2 días después de eso, recibí una carta por correo. No de Claire, no de mis padres, sino de Lucy. Estaba escrita a mano, con tinta morada, en papel de cuaderno de rayas. Decía que no entendía por qué todo había acabado así, que echaba de menos a Zoe, que su madre le había dicho que se mantuviera alejada, pero ella no quería. Escribió: sé que estás enfadada, pero puedo seguir siendo su prima. Lloré al leerlo. No porque me ablandara,
sino porque me recordó que el daño se extiende más de lo que pensamos, que a veces las personas que protegemos terminan necesitando proteger a otros. No respondí. Me quedé con esa carta durante días. Luego, en una tranquila mañana de domingo, empaqué todo el iPhone, la foto, la carta, los documentos, las alertas de crédito y lo guardé en una caja. Luego, guardé esa caja en un trastero. Y eso fue todo. Sin confrontación final, sin disculpa, sin una llamada telefónica dramática de mi madre rogándome que fuera a la cena de Pascua. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como paz. Cambié mi número. Cerré el antiguo correo electrónico familiar. Bloqueé todas las cuentas que habían intentado arrastrar a Zoe a su lío. Dejé de enviar regalos de cumpleaños. Rechacé todas las invitaciones de boda que me llegaban a través de amigos en común. No aparecí cuando murió el padre de Greg. No asistí a la fiesta de jubilación de mi madre. Con el tiempo, dejaron de intentarlo. Y si te preguntas si alguna vez sentí culpa, la respuesta es no. Porque cuando tu familia decide que la luz de tu hijo es algo con lo que competir, cuando deciden que la exclusión es una forma aceptable de control, cuando llegan al extremo de usar como arma tu amabilidad, tus límites, tu silencio. La venganza no es quemarlo todo. Es marcharse mientras ellos todavía sostienen las cerillas.